Hola a todos y bienvenidos a La Luz de la Esperanza. Mi nombre es Angie Pérez y hoy, Cami, te traigo una pregunta con respecto a qué es la devoción y qué es eso de tener devoción a nosotros mismos. Hola, mi Angie, y hola a todas las personas que nos escuchan del otro lado de las pantallas. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la devoción a nivel general como concepto y luego voy a entrar a eso que tú dices, devoción de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es la devoción? Esta es una palabra que nosotros usualmente em, asimilamos con todo lo que tiene que ver con la religión, ¿cierto? Entonces, el devoto es el religioso. Y muchas veces en nuestro contexto latino, el devoto es como el religioso católico, ¿verdad? Yo hoy quiero hablar de la devoción, pero más allá de las religiones, más allá de los marcos, más allá de estas circunstancias que tenemos como preconcebidas en nuestras mentes y nuestros corazones. Y yo hoy quiero hablar de la devoción en términos de una conexión divina y sublime que nosotros empezamos a tejer con Dios, ¿sí? La devoción en el mundo espiritual, más allá de las religiones, es aquello que las personas dicen el despertar. Cuando nosotros empezamos a despertar espiritualmente, básicamente lo que sucede es que tenemos una experiencia sobrenatural, pero no porque sea una cosa rarísima por allá, sino porque lo natural para nosotros es todo lo que es físico, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos morder, lo que podemos saborear, lo que podemos escuchar, ¿verdad? Pero resulta que la devoción es entrar a un contexto en donde yo siento un montón, pero no lo puedo poner en los órganos de los sentidos. En donde eso que yo siento es algo que es tan grande y tan profundo y que pareciera como que yo lo percibo como con el pecho, como con el corazón, como si hubiese otro sentido adicional que no está en mi cuerpo, pero que me permite conectarme de una forma muy fuerte. Por eso digo que la devoción es muy parecido a eso que la gente denomina empezar a despertar espiritualmente. ¿M? Cuando uno, por diferentes circunstancias de la vida, que hemos dicho aquí varias veces, que muchas veces son dolorosas o son experiencias retadoras, ¿cierto? Yo entro en contacto con esto otro, que yo alcanzo a tocar con una parte diferente de mí que no son los sentidos, que muy posiblemente es con mi mente, con mi corazón, ¿sí? Eh, Empiezo a experimentar algo que no sentí antes, empiezo a experimentar algo que nunca pude experimentar a través de los sentidos, ¿sí? Empiezo a sentir un descanso, empiezo a sentir esperanza, empiezo a sentirme acompañado, empiezo a sentir que hay como una unión, que hay como algo que me sostiene, empiezo a sentir amor, empiezo a sentir una luz, empiezo a sentir algo que me llena y que me llena profundamente, ¿sí? En un lugar que no está dentro del cuerpo, que está en otro lugar, pero que también hace parte de mí. La devoción tiene que ver con esto. Hay una frase que yo te he dicho varias veces y es: el que necesita, busca, y el que busca, encuentra. ¿Mm? Cuando nosotros necesitamos de eso que es más grande que nosotros y lo buscamos, no hay forma en la que no lo podamos encontrar. Siempre está, porque de hecho eso ya está dentro de nosotros mismos. Es lo que nos conecta con esa infinidad. ¿M? Y a través de esas circunstancias difíciles es que nosotros probamos esa miel. La miel, me refiero a eso que hablaba yo antes, a ese amor, a ese descanso, a esa esperanza, a ese sentir como que llega un punto en el que es un refugio donde yo puedo descargar toda la carga, donde me siento que estoy contenido, ¿verdad? Ese, esa miel, que es simplemente como una prueba muy chiquitica, una vez nosotros entramos en contacto con eso, nuestra condición natural, ¿cuál es? Orientarnos a buscar más de eso. Queremos explorar más, queremos entender y eso de dónde viene y eso cómo es y dónde surge y empezamos a buscar debajo de las piedras y por un lado y por el otro, porque es tan bonita esa experiencia, es tan sublime, se siente tan bien, se siente tan en casa, es como volver a casa, es como volver a nuestro hogar, ¿verdad? Que hace que nosotros queramos buscarlo por todas partes. Bueno, ¿por qué lo queremos buscar por todas partes? Porque es que ese es nuestro estado natural, en realidad. Nosotros no somos un cuerpo, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Y eso es un cuento completamente diferente. Entonces, cuando nosotros probamos esa miel de la que estamos hablando, es recordar que somos
no el cuerpo, sino ese ser espiritual que está pasando por esa experiencia material. Y entonces es allí cuando yo siento o cuando tú sientes o cuando el que lo busca lo encuentra, lo siente, eso que es tan bonito, ¿cierto? Que es una miel tan dulce, pero tan suave y tan, es como un abrazo que te envuelve, que es tan tierno, que es tan caliente, que es tan agradable, que te sientes absolutamente agradecido con quien sea que te esté proveyendo de eso, porque sabes que eso no te lo provee el mundo y que no te lo provees tú mismo tampoco. Y te sientes tan agradecido y tan contento que allí es cuando empiezan a hacer esto que llamamos la devoción. Cuando yo empiezo a conectarme con este otro ser que yo identifico como superior a mí, con este otro ser que me muestra esos valores del mundo pero en forma pura y sublime, con este ser que nosotros llamamos Papá Dios, que llamamos Jesús, que llamamos la Virgen María, o como sea que tú lo quieras llamar en las palabras y en el lenguaje que tú utilices, ¿verdad? Y entonces es en este momento en que ese agradecimiento es tan grande porque es un regalo tan bonito sentir esto, así sea por un segundo, así sea por un día, así sea por un minuto, no importa, pero es tan grande y tan sublime que hace que de alguna manera yo empiece a orientarme a buscarlo más. Y hay algo que me hace sentirme todavía más agradecido con este ser. Y es que a pesar de mis equivocaciones, a pesar de mis malos pasos, a pesar de todo, a pesar de mi ignorancia, a pesar de mi terquedad, a pesar de mi inseguridad, a pesar de mi oscuridad, a pesar de todas las cosas que yo puedo contemplar como negativas en mí mismo, este ser me brinda generosa y abundantemente todo este amor que yo bebo como si fuera ese néctar, como esa miel, que me hace sentirme que para él yo soy un objeto de amor a pesar de mis equivocaciones. Y en este momento ese corazón va a escuchar algo que Dios le dice, que es de esta manera: no hay nada que pueda separarte, ni alejarte, ni apartarte de mi amor. Nada. No existe nada entre tú y yo. No existe nada. El devoto lo escucha, ese corazón lo escucha, pero vuelve y lo olvida rápidamente porque esa es parte de nuestra condición. Pero el amor incondicional de Dios vuelve otra vez con ese abrazo tierno y te dice: no importa, no hay nada que pueda apartarte de mí, nada, absolutamente nada. Entonces, cada vez que yo me pierdo y cada vez que yo regreso y vuelvo y escucho el mismo mensaje, no importa lo que yo haya hecho, ¿cierto? Con el tiempo empiezo a descubrir que esa sensación de ese calor, de ese abrigo, de ese abrazo, de esa ternura, de esa sensación de alivio, de descanso, de esperanza, siempre está allí. Entonces yo entiendo que ese ser es un ser incondicional. Y allí yo empiezo a darme cuenta de qué se trata el amor incondicional. Este es un amor que es muy difícil conseguir en el mundo humano y yo diría que es imposible, la verdad. Por más de que nos esmeremos, estamos tan condicionados a la carne, a las cosas materiales, a las cosas del mundo, que es muy difícil realmente conectar genuinamente con el significado de ese amor incondicional. Entonces, ¿qué es la devoción? La devoción es el amor y el corazón hinchado de agradecimiento con ese ser que me ama tal cual soy, más allá de lo que hago, más allá de lo que me pongo, más allá de lo que yo elijo. Es el ser que me ama tal y cual soy yo y tal y cual eres tú. Esa es la devoción, es ese amor lleno de agradecimiento hacia Él. Ahora, tú me preguntabas, ¿y qué es la devoción a nosotros mismos? Ese concepto yo no lo puedo narrar ni lo puedo contar en ese espacio porque para mí eso es lo opuesto del objeto fundamental de lo que es la devoción. La devoción es ese agradecimiento y ese amor por esa incondicionalidad perfecta, ¿verdad? Quizás si hay personas que tienen devoción con respecto a ellos mismos, es una devoción enfocada pues a lo contrario de esta incondicionalidad, sino a lo que tiene que ver más con el mundo, con la carne, con el cuerpo, con lo material. ¿M? Cami, mm, o sea, tú dices que esa devoción es sentir el amor incondicional, ¿verdad? Sentir
en lo más profundo de nuestro corazón ese amor. Pero para poder llegar a esa devoción, y eso lo hemos dicho, tú lo has dicho en otros audios, se necesita un recorrido largo de autodescubrimiento, ¿verdad? Porque para poder sentir ese amor tan puro hacia nuestro Padre, Dios, o como ustedes lo quieran llamar o como ustedes lo consideren, primero lo tenemos que sentir con nosotros mismos, así como el amor propio, Cami, o cómo sería. Bueno, mi Angie, entonces para responderte esto, para amar a Dios es necesario el autodescubrimiento o el amor propio. Entonces yo te diría lo siguiente, el amor surge del amor, el amor no puede surgir de lo que es opuesto al amor, ¿sí? Entonces, necesariamente para que yo pueda descubrir el amor hacia mi Padre, pues tengo que sentirlo yo también primero en mi corazón. Mi corazón tiene que estar diseñado, tiene que estar abierto a tener esta experiencia. ¿Y cómo mi corazón puede estar abierto a esta experiencia? Cuando yo empiezo a reconocerme a mí mismo como lo que soy, como un hijo de Dios. Y cuando yo empiezo a amar a Dios desde sus extensiones, que es lo que es más inmediato hacia mí. ¿Quiénes son las extensiones de Dios? Pues nosotros como hijos de Él. Entonces, claro que sí, en la medida en la que yo me conozco más, en la medida en la que yo me empiezo a identificar, no solamente con mi dimensión material, con mi cuerpo, con lo que puedo tocar, sentir, ver, etcétera, sino que me empiezo a conectar también con eso que está dentro de mí, que es trascendental, con esto que está dentro de mí, que es lo que aprende, con esto que está dentro de mí, que es lo que quiere que yo sea una mejor persona, un mejor ser humano. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, yo voy a empezar es más probable que yo me conecte con eso que decíamos que era amor incondicional o con la incondicionalidad, porque la incondicionalidad, que es en últimas el amor, ¿sí? En su expresión más pura, es básicamente una cualidad que es del espíritu, que es trascendental. Entonces, para que yo pueda empezar a sentir ese amor, esa devoción hacia mi Padre, ¿verdad? Primero yo tengo que darme cuenta que dentro de mí no solamente está esto que yo veo, el cascarón, ¿verdad? O sea, como el traje, el cuerpo, sino que debajo de ese cuerpo y de ese traje, pues está el ser, ¿sí? Tengo que darme cuenta que no es lo mismo el ser que su vestido. Mi vestido es el cuerpo, es lo que me permite a mí funcionar en este mundo, ¿verdad? Pero no es lo mismo mi cuerpo que mi ser, aunque están interconectados y se necesita el uno del otro para crecer, ¿verdad? Pero no son lo mismo. Cuando yo empiezo a tener ese discernimiento con respecto a mí, cuando yo empiezo a entenderme, no solamente en mi dimensión finita, sino también en mi dimensión infinita, en mi dimensión que es trascendental, entonces yo empiezo a accesar a los sentimientos, a las emociones y a la realidad de esta dimensión que es eterna, ¿sí? Y claro, se abre un canal perfecto en el que yo puedo entonces empezar a construir ese amor hacia Dios y hacia el Padre. ¿Por qué tiene que ser así? Porque tiene que ser a través de mi distinción de mí misma, de conectarme más allá del cuerpo y reconocer lo que hay en esencia y amar eso, ¿sí? Para poderme conectar con Él, porque es que esa esencia mía de mi espíritu y el Padre, pues son de la misma cualidad, ¿sí? Una gota de agua del océano es la misma cualidad que el océano en sí mismo. No son iguales, pero la cualidad molecularmente es la misma. Entonces, yo tengo que encontrar esa cualidad dentro de mí, ¿sí? Y amar eso, amar esa luz, amar la compasión, amar el servicio, amar la bondad. Porque cada vez que yo hago este acto de amar todas estas características dentro de mí misma y verlas reflejadas en mi vida y amar también las de los demás, no solamente lo mío, sino empezar a verlas entonces también proyectadas en otros y amar a ese que sirve, amar a ese que es tierno, amar a ese que es, en términos mundanos, incondicional conmigo, ¿sí? Entonces yo ya estoy preparada para entender esa sustancia del Padre, ya puedo entonces yo conociendo un poco más sobre Él, amarlo. Hemos dicho siempre, nadie ama lo que no conoce, ¿sí? Para conocer al Padre
Yo tengo que conocer las características que me hacen amarlo, esa trascendentalidad, ese abrazo calentico, esa dulzura, ese estar allí, ¿sí? Esa alegría, esa esperanza, todo lo que representa a Él. Pero para poderlo ver yo en Él, tengo que primero verlo, pues a través de mí, en mi plano físico. ¿M? En últimas, pues esa es la función del cuerpo, ¿verdad? Es poder poner la mente en un modo en el que las cosas se ven proyectadas afuera de forma muy concreta para que la mente pueda interiorizarlas y aprenderlas hacia adentro. ¿M? No es fácil de explicar esto y tampoco es fácil de definirlo. Esto es simplemente una opinión personal con respecto a lo que tú me preguntas. Pero entonces, resumiendo, sí, o sea, para sentir ese amor hacia Dios, tengo que empezar a conocerlo a través de mí misma, porque si yo no conozco sobre el amor, si yo no conozco, si yo en mí misma, en mi vida, en mis relaciones, no existe nada que tenga que ver con ese amor, entonces yo cómo voy a poder amar eso que ni siquiera sé que existe. Tiene que pasar por dentro de mí primero para yo poder entonces darme cuenta que esto que yo siento, ¿sí? Esto que yo vivo y experimento, esta parte dentro de mí me conecta y me hace pensar que esto es solo una muestra diminuta, así como esa gotica del agua es una muestra diminuta de este océano gigantesco, majestuoso y potente que existe y que se desborda en millones de bendiciones y de amor hacia mí y hacia toda la creación. ¿M? Hay algo que también quiero decirte y decirle pues a todas las personas que nos escuchan, y es que yo creo sinceramente, ¿m?, en lo siguiente, en que esta capacidad de entender esa trascendentalidad en nosotros y esa capacidad de abrir entonces paso a ese camino para poder llegar hacia Él, no es, yo creo que un acto plenamente humano. Eso es, yo creo que eso es algo que ocurre porque en algún punto Dios nos da ese regalo o esa chispa divina para borrar de nuestra mente un poco como todos esos o quitar de nuestros ojos todos esos velos que no nos permiten ver la realidad, ¿cierto? Y Dios es como si por un segundito nos diera oportunidades en la vida, ¿sí? Como el accidente, como la ruptura de pareja, como que me echaron de mi trabajo. Muchas veces son experiencias de dolor, ¿cierto? Donde simplemente ocurre estas oportunidades que no son malas en sí mismas, ni son negativas, ni son simplemente dolorosas y ya está, sino que son una oportunidad en la que se corre ese telón y en las que me dicen, tú eres más allá de esa experiencia, recuerda quién eres tú. Tú no eres finita como crees que eres. Tú no estás sola como crees que estás. Yo estoy contigo, todo va a estar bien. Cree y confía en mí, ¿sí? Y es en ese momento a través de estas experiencias en las que nosotros necesitamos anclarnos y colgarnos de algo, de alguien que nos ayude, que nos acompañe, que nos dé fuerza, porque nos, estas experiencias nos conectan con la humildad, dando cuenta que nosotros en este plano físico, solamente con la dimensión del cuerpo, no podemos responder ni podemos hacernos cargo de una cantidad de cosas que nos suceden porque no las entendemos. Entonces, estas experiencias muchas veces son un regalo de la vida, un regalo de Dios, que nos conectan con esa humildad, que nos hacen sentir que necesitamos de algo, de una fuerza mucho más fuerte que la mía, de una fuerza más potente y más sublime que la mía, que puede hacer un trabajo, que puede hacer un milagro, que puede hacer algo que yo con mis manos no puedo hacer. Entonces es allí cuando nosotros lo pedimos al cielo. Y Dios, no hay nada que no nos conceda cuando lo pedimos de corazón. Y cuando yo pido ayuda en el cielo, cuando yo pido que me den apoyo, que me den soporte, Dios me da y me concede este momentico de gracia, ¿cierto? En el que yo puedo quitar esos telones que no me permiten ver la realidad, puedo conectarme con Él, puedo sentirlo internamente en mi corazón y a través de esta experiencia entonces, probar esa miel del amor de Dios, sentir que todo va a estar bien, sentir la confianza, la seguridad, la esperanza. Y una vez uno siente eso, es lo que yo les decía hace un momento en la primera pregunta, es tan bonito que hace que tú quieras cultivarlo más, quieres que no se vaya, porque eso es algo que en lo que es como un piso, como una base tan sólida sobre la que tú quieres caminar siempre en tu vida con una seguridad y con una solidez que viene de aquí adentro y que no viene desde afuera, porque lo de afuera va y viene, pero esa solidez que encontraste está muy fija dentro de ti. Entonces,
Cuando se descubre eso y yo quiero empezar a buscarlo más, este acto de gracia de Dios que me permite empezar a conectar con esta experiencia hace que yo me oriente más a buscarlo a Él y ese canal se agranda y mi relación con Él se estrecha, ¿sí? Y entonces yo me empiezo, vuelve otra vez, que fue primero el huevo o la gallina, tan difícil de decir, pero es un canal obviamente que es completamente circular y que se retroalimenta en el mismo, en el que yo empiezo a decir muchas veces, bueno, esto que yo empiezo a sentir aquí, que lo siento yo dentro de mí, me lleva a Él y cada vez que yo lo veo a Él, me recuerda eso que yo sentí dentro de mí. Entonces se agranda el amor sentido por mí hacia quien yo soy, más allá del cuerpo, hacia quien yo soy en términos trascendentales y eso a la vez cultiva el amor que yo le puedo tener hacia Él. El amor tiene una característica que es expansiva, no tiene límites, el amor es como la luz, ¿cierto? Tú no puedes decir la luz solamente por aquí. Una vez está prendido, ella irradia para todas partes. Una vez el amor está encendido en tu pecho, irradiará hacia ti, irradiará hacia el Padre y no solamente hacia ti y hacia Él, sino hacia todas las personas que están cerca de ti, porque no hay forma en la que Él pueda operarte de una manera distinta. ¿Mm? Si en este momento tú estás estancado, si en este momento tú estás pasando por algo en tu vida que se está sintiendo como pesado, como un reto, donde sientes que las fuerzas ya no te alcanzan, que solito no das con esta experiencia, ¿sí? Que humanamente es algo que está fuera de tus capacidades, yo te invito a que abras tu corazón y a que pidas ayuda y pides asistencia de Dios. Y yo te prometo que la vas a recibir. Yo te prometo que Dios se va a expresar y se va a manifestar en tu vida de diferentes formas y diferentes maneras, pero formas y maneras que tú entiendes, formas y maneras que te llegan a ti, que te llegan a tu corazón, y vas y te va a regalar ese regalo, esa maravilla de poder empezar a sentir en tu corazón esa miel de la que estamos hablando, ese dulce abrazo tierno, esa luz, esa expansión, esa tranquilidad, esa esperanza. Y ese será el inicio del camino que tú recorrerás, empezando a conocer esa dimensión de ti que tiene iguales cualidades y también será el inicio de ese camino para poderte conectar con el Padre. ¿Mm? Entonces, como dice el Dalai Lama, que a mí me encanta cuando lo dice, la fe y el amor a lo trascendental no es algo que ocurra por terquedad ni por ceguera, no es algo en lo que uno deba creer porque se lo cuentan. Es la fe y el amor a lo trascendental ocurre en la medida en la que tú lo experimentas. No hay otro camino, no te lo pueden contar, lo tienes que vivir para poderlo sentir. Muchas gracias por respondernos esta pregunta o responderme esta pregunta sobre qué es la devoción. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a algún tema, no dude en escribirnos en info@camilanazar.com. Si alguien quiere saber o escribirle a Camila directamente, pueden encontrarla en www.camilanazar.com y a mí me pueden encontrar como @descomplícate_piso podcast en Instagram. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias Cami a ti por hablarnos sobre la devoción y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, mi Angie, y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Chao.